Vamos a dar inicio a la actividad del Departamento de Medicina Interna en conjunto con el Departamento de Medicina Interna del Hospital de San Vicente Fundación de Río Negro. Mi nombre es Natalia Andrea Uribe Ruiz, soy residente de primer año de Medicina Interna y el día de hoy vamos a tratar el tema del enfoque del paciente con tirotoxicosis. Agradezco de antemano al doctor Juan José Hurtado por su colaboración en la realización de esta charla y al endocrinólogo Néstor López, que nos va a acompañar durante la exposición. El orden del día básicamente va a estar pues enfocado en la definición, epidemiología, clasificación. Vamos a tratar algunas de las principales etiologías relacionadas con este tema, algo de fisiopatología, manifestaciones clínicas, cómo llegar a un diagnóstico adecuado y tratamiento oportuno, y finalmente algunos datos sobre tormenta tiroidea y conclusiones finales. Entonces, cuando hablamos del paciente con tirotoxicosis, tenemos que tener en cuenta dos definiciones que son importantes. Cuando hablamos de hipertiroidismo, nos referimos al aumento de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. Esto es muy importante, por parte de la glándula. Mientras que cuando hablamos de tirotoxicosis, estamos hablando del síndrome clínico que consiste en el exceso de hormonas tiroideas circulantes y que puede tener fuentes independientes. Dentro de la epidemiología, este tema es importante abordarlo porque en Europa más o menos afecta al 0.8% de la población, en Estados Unidos asciende más o menos al 1.2%. Dentro de este porcentaje más o menos el 0.5% de los pacientes son sintomáticos y más o menos el 0.7% corresponde a un espectro de presentación subclínica. El pico de presentación de esta enfermedad básicamente va a estar entre los 20 y 50 años, va a ser preponderante su presentación en mujeres con una relación en mujer-hombre más o menos 5:1. En cuanto a la población afectada, se describe que su frecuencia de presentación tiende a ser igual en población caucásica, hispana y asiática y tiene menor frecuencia en pacientes de procedencia afroamericana. Dentro de la epidemiología, las principales etiologías a considerar cuando nos referimos a este tema abarcan a la enfermedad de Graves con una prevalencia más o menos del 60 al 80% y la edad de presentación de esta enfermedad va a estar más o menos alrededor de los 20 a 40 años, puede empezar incluso en pacientes menores de 15 años. En cuanto al bocio multinodular tóxico, la prevalencia total va a estar alrededor del 20 al 50% y esperamos encontrarlo en población mayor de 50 años. La tiroiditis subaguda, una presentación que hay que tener en cuenta y saber identificar de forma correcta, porque en ocasiones es la que más confunde al médico y lleva a que se hagan intervenciones que pueden ser deleterias para el paciente, abarca una prevalencia más o menos del 15 al 20%, y la edad de presentación usual, aunque no después como específica, tiende a ser más o menos de los 30 a 50 años. Otra de las presentaciones es el adenoma tóxico con un porcentaje menor, más o menos de un 3 al 5% de la población, y lo vamos a encontrar principalmente en ese rango de edad entre los 40 a 50 años. Dentro de la clasificación, como les mencionaba, vamos a tener un grupo de tirotoxicosis hipertiroidea y una tirotoxicosis no hipertiroidea. Esta dependiente de la glándula y la no hipertiroidea que puede tener origen independiente de la glándula. Entonces, dentro de la tirotoxicosis hipertiroidea, las principales etiologías a considerar van a ser la enfermedad de Graves, el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico, con otras menos frecuentes como el estroma ovárico, metástasis de cáncer de tiroides funcional, el hipertiroidismo central, la resistencia pituitaria a la hormona tiroidea. También considerar tumores como el tumor de células germinales testiculares, la producción excesiva o exógena de beta-HCG, dada por presentaciones como la mola, el colocarcinoma y la hiperimesis gravídica, y el hipertiroidismo familiar no autoinmune, mucho menos frecuente en la presentación. En cuanto a la tirotoxicosis no hipertiroidea, las principales van a estar dadas por tiroiditis, iatrogénica por consumo exógeno de la hormona, tiroiditis actínica y otras presentaciones que también tienden a ser menos comunes, como la tiroiditis inducida por medicamentos. En este caso es importante tener en cuenta el consumo de amidarona, el litio y el interferón alto. Y algunas presentaciones adicionales que aunque ya no tienden a presentarse, como la hamburger tirotoxicosis, esta pues descrita hace muchos años, ya que se daba el consumo
se preparaban pues alimentos que tenían la glándula tiroidea del animal, y por eso en ocasiones había un aporte exógeno de la hormona y el paciente podía desarrollar manifestaciones de tirotoxicosis. Y finalmente el hipertiroidismo inducido por yodo. Tocando las etiologías más frecuentes, hablamos de la enfermedad de Graves, que ya como les he mencionado es más o menos el 80% de la presentación de esta enfermedad, 5 a 10 veces más prevalente en mujeres, con un pico de incidencia más o menos de los 20 a 40 años. En este caso lo que sucede es que se dan autoanticuerpos contra el receptor de TSH. Y hay un factor importante a considerar, y es que hay que sospechar esta enfermedad en pacientes que tengan asociación con otras enfermedades autoinmunes, como son la anemia perniciosa, la miastenia gravis, pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad celíaca. Tener en cuenta que el componente genético es muy importante en esta presentación de la enfermedad. En la gamografía básicamente lo que vamos a encontrar es un bocio difuso hipercantante, que puede ser el hallazgo pues como a considerar cuando hagamos la aproximación desde las imágenes. El exoptalmos, en este caso pues hay que tener en cuenta la triada de exoptalmos, dermopatía y el bocio difuso. El exoptalmos más o menos va a estar en el 20 a 40% de los pacientes, un hallazgo patognomónico que ya nos indica que nos encontramos frente a un paciente con esta enfermedad, pero tener en cuenta que en conjunto la triada clásica se presenta en menos del 3% de los casos, pero en caso de estar presente es muy orientador hacia el diagnóstico. Cuando hablamos del bocio multinodular, este es más prevalente en ancianos, en áreas deficientes de yodo, tiende a ser un bocio de larga evolución, en la mayoría de veces asociado con múltiples nódulos. Estos nódulos en algún momento de la evolución ganan autonomía, se hacen hiperfuncionantes. Es importante mencionar que los síntomas tienden a ser menos floridos y de inicio insidoso, ya que se presentan pues en este grupo poblacional de pacientes mayores de 50, 65 años. Tiende a presentarse como un hipertiroidismo subclínico o una tirotoxicosis que va a ser leve. Entonces, todos estos hallazgos en conjuntos son los que nos orientan a pensar que nuestro paciente podría tener este tipo de presentación. Tiende a debutar o empeorarse con exposición exógena de grandes contenidos de yodo, como medios de contraste o la amidarona, y aquí el patrón gamagráfico que vamos a encontrar son áreas hiper, iso o hipocactantes mezcladas con una glándula tiroidea normal. Como mencionaremos más adelante, el manejo inicial tiende a ser con antitiroideos, pero el manejo de elección es el yodo radioactivo, ya que con el tratamiento antitiroideo la enfermedad no se resuelve y tiende a perpetuarse en el tiempo. Solamente considerar cirugía como manejo definitivo en pacientes que tienen síntomas obstructivos asociados. En cuanto al adenoma tóxico, edad de presentación más o menos entre los 30 y 50 años, va a ser también predominante en mujeres. Todas estas enfermedades, como mencionamos, relación 5 a 1 mujer-hombre, siempre predominando en el género femenino. En este caso vamos a encontrar un nódulo tiroideo único que a la palpación tiende a ser mayor de 3 centímetros, es autónomo e hiperfuncionante en la gamografía, está asociada a esta enfermedad básicamente con mutaciones adquiridas del gen de la TCR, del receptor de TSH. Está asociada también con una manifestación de presentación como tirotoxicosis leve, y en este caso es importante mencionar que la posibilidad de malignidad tiende a ser muy rara, más o menos de 3 a 5%, y la ablación con yodo radioactivo es el manejo electivo. Otra de las presentaciones importantes a considerar es los pacientes con tiroiditis. Este básicamente va a consistir en un proceso de inflamación de la glándula que va a generar destrucción de los folículos y por tanto se va a dar la liberación de hormona tiroidea preformada. Este va a estar dividido en diferentes presentaciones, que es importante también reconocer y tener en cuenta algunos componentes de la presentación que pueden orientarnos a pensar en uno o en otro tipo. Entonces, dentro de la tiroiditis subaguda vamos a tener en la mayoría de ocasiones un paciente con dolor cervical que va a estar irradiado a los dientes o al oído, importante elevación de la velocidad de sedimentación, y puede o no existir historia de una infección respiratoria viral reciente asociada al cuadro. En la tiroiditis silente esta va a ser más indolora y está asociada más con un fenómeno de autoinmunidad. Tiroiditis posparto, pensar en aquellos pacientes que presentan manifestación que también es indolora, pero es importante tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial en toda mujer que debute con depresión posparto. Siempre habría que hacerse pues como la búsqueda con este diferencial. En cuanto a la tiroiditis aguda o supurativa, esta es rara, de rara presentación, tiende a afectar individuos inmunosuprimidos. La historia va a ser la mayoría de veces asociada con un factor traumático local,
que va a generar en muchas ocasiones una disrupción anatómica. El paciente desde la clínica lo observamos con eritema, calor, dolor cervical y en algunos casos inclusive por su estado de inmunosupresión al momento de consultar puede presentar toxicidad sistémica. Y como les mencionaba, también considerar aquellos inducidos por medicamentos, los más mencionados y que siempre hay que tener en cuenta es la miodarona, más que todo por su inhibición en la conversión periférica de T3 a T4, el litio, el interferón alfa, la interleuquina 2 y los inhibidores de tirosina quinasa. ¿Qué va a suceder dentro de la fisiopatología de esta enfermedad? Recordamos que hay un eje que tiene una regulación tanto positiva como un biofeedback negativo. Entonces lo que hay es en la región del hipotálamo, secreción de TRH, que va a la región anterior de la hipófisis. Desde la hipófisis se produce la liberación de TSH, que va hasta la tiroides, y en la tiroides básicamente lo que se da es la liberación o producción de hormona tiroidea, principalmente de T4, con conversión periférica de T3 a T4. En la tiroides lo que va a ocurrir es esa organificación que se va a dar por la unión del yodo más la tiroglobulina con la formación de monoyodotirosinasa y de diyotironina, las cuales van a hacer que se dé esta conversión, esta producción de la T4, que sabemos que se va a convertir de forma periférica a T3, que va a ser la que va a tener mayor actividad en tejidos periféricos. Cuando se da la producción de estas hormonas hacen una retroalimentación negativa sobre el eje tiroideo y mandan la señal de que hay una cantidad importante de hormona libre circulante y se da la inhibición de la producción de TSH. Es importante mencionar que cualquier proceso que aumente la cantidad de hormona tiroidea libre tiende a ser un potencial causante de una tirotoxicosis. Entonces, una vez se conoce todo el eje y cómo se da esa regulación tanto positiva como negativa, es que se entiende cómo la hormona de forma directa influye en la posibilidad o no de llevar al paciente a esta manifestación. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿cómo se explican? Vimos que las hormonas tiroideas tienen receptores en múltiples tejidos y en esto va a consistir básicamente que el paciente tenga unas manifestaciones en tantos sistemas. Entonces, cuando hay exceso de hormonas tiroideas circulantes, se aumenta la termogénesis de los tejidos y la tasa metabólica basal. La T3 y la T4 libre tienen efectos, como mencionaba, en múltiples órganos y las manifestaciones van a depender básicamente de la edad de presentación, las comorbilidades asociadas del paciente. Por eso en ocasiones inclusive encontramos pacientes que pueden ser asintomáticos o tener manifestaciones muy bizarras o inespecíficas e inclusive progresar a manifestaciones que pueden ser amenazantes potencialmente para la vida, como una tormenta tiroidea. Entonces son múltiples las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en el paciente, por lo cual hay que tener un alto índice de sospecha. Entonces, dentro de la parte constitucional, pacientes con pérdida de peso, a pesar de que ellos describen tener un aumento importante del apetito, con intolerancia marcada al calor, ellos dicen que tienen que usar prendas en lugares que inclusive las otras personas manifiestan que está haciendo frío, eso es algo importante, tienen sudoración constante y también manifiestan polidipsia. En un 68% de los pacientes la pérdida de peso puede ser una de las manifestaciones iniciales. Tener en cuenta que esa pérdida de peso va a estar relacionada de manera llamativa con un aumento importante del apetito. Pueden tener otras manifestaciones como temblor, nerviosismo, ansiedad, alteraciones del patrón del sueño, temblor en extremidades, pacientes con hiperreflexia, debilidad que va a estar predominantemente en cintura pélvica y escapular. Esto es importante como un diagnóstico diferencial en el paciente que se presenta con miopatía y en el cual no se llega de forma temprana a una impresión diagnóstica clara. Entonces esto como un diagnóstico diferencial importante. Más del 75% de los pacientes pueden manifestar la sensación de palpitaciones. Son pacientes que van a tener hipertensión que va a ser de predominio sistólica y dentro de las arritmias la más frecuente y a considerar siempre es el paciente con fibrilación auricular. También estos pacientes tienen aumento importante de la presión de la pulmonar, pueden debutar con disnea y va a ser otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Dentro de la parte gastrointestinal son también múltiples las manifestaciones, son pacientes que no van a describir como tal diarrea, sino hiperdefecación.
un paciente que va a tener un aumento marcado del peristaltismo y que estas deposiciones van inclusive a impactar de forma negativa en su calidad de vida. Estas se pueden asociar de náuseas, vómito. Adicional a eso, también en la piel podemos encontrar la piel caliente al examen físico, húmedo, la presencia de bocio, que en el paciente con enfermedad de Graves va a ser un bocio difuso y puede estar más o menos en el 35% de los pacientes. El mixedema pretibial, que va a ser la dermopatía más frecuente en el paciente pues, con enfermedad de Graves. También esta la podemos encontrar más o menos en 1 a 4% de los pacientes. Va a ser un edema pretibial, indoloro, duro, con piel de naranja y eritema asociado. También los pacientes pueden presentar acropaquia. En el sistema reproductivo también se describen manifestaciones como amenorrea, oligomenorrea, pacientes que pueden tener ginecomastia. Y dentro de la parte ocular, pacientes que pueden manifestarnos diplopia, sensación de irritación ocular, dolor retroocular. Estos pacientes, la mayoría de pacientes van a tener esa percepción, y nosotros lo vamos a ver al examen físico, de que tienen una mirada asombrada, pero realmente hay que confirmar en los pacientes que si lo que estén teniendo es la manifestación de un exoptalmos, que este va a regenerar realmente una proptosis del globo ocular y va a ser diferente a la retracción que uno observa del párpado en la mayoría de los pacientes. Aquí básicamente para confirmar el diagnóstico nos describen hacer el uso del exoftalmómetro de Hertel, que sería importante teniendo en cuenta que más o menos del 30 al 40 al 50% de los pacientes con enfermedad de Graves van a tener la presentación de exoftalmos, entonces hay que saber reconocerlo al examen físico. Como les mencionaba, hay unas manifestaciones clínicas orientadoras que nos van a hacer pensar en algunos tipos de enfermedad más que en otros. Para el caso de la enfermedad de Graves, que abarca más del 80% de los pacientes, tener en cuenta ese exoftalmos que ya les mencioné, más o menos puede ascender hasta el 50% de los pacientes. La dermopatía, el mixedema pretibial, que va a estar más o menos en el 4 a 13% de los pacientes, y ese bocio difuso, más o menos encontrándolo en el 32% de los pacientes. Recordemos que en general encontrar la triada clásica en la enfermedad de Graves es en menos del 5% de los pacientes, pero de encontrarla asociado a un patrón bioquímico de tirotoxicosis nos confirma el diagnóstico de enfermedad de Graves y nos hace fácil la aproximación al paciente. Teniendo en cuenta que las hormonas tiroideas circulantes actúan en múltiples sistemas, es importante mencionar digamos, de los que van a tener mayor repercusión y cómo se da este proceso. Entonces, dentro del sistema cardiovascular, lo que va a hacer la hormona tiroidea es que va a aumentar la expresión de ATP dependiente de calcio del retículo sarcoplásmico, va a haber aumento importante de la cronotropía e iniotropía, la fracción de eyección del ventrículo y del gasto cardíaco se van a ver elevados, con aumento del consumo de oxígeno, ácido láctico y de la relajación muscular se va a activar de forma contrarreguladora el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a llevar a reabsorber sodio y expandir el volumen sanguíneo, se va a dar aumento de la precarga con disminución de la poscarga y esto finalmente va a llevar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recordar que las manifestaciones en el sistema cardiovascular son floridas, pero que hay que identificarlas de forma temprana y relacionarlas con esta patología, ya que se pueden intervenir y hacer pues como impactar de forma positiva en la progresión a manifestaciones tanto funcionales como estructurales que pueden ser deleterias para el paciente. Dentro del compromiso neurológico, también son múltiples las manifestaciones que se mencionan. Hay un deterioro cognitivo asociado tanto en pacientes jóvenes como ancianos. En el anciano básicamente describen que la demencia va a estar presente en 33% de los pacientes y la confusión más o menos en 18%. Es importante tener en cuenta la tirotoxicosis como un diagnóstico diferencial en ese paciente que debuta con manifestaciones psiquiátricas y que no encaja mucho dentro de algunos de las probables explicaciones que uno tendría desde la parte de psiquiatría, porque a veces empiezan a hacer tratamientos con medicamentos para tratar algunas manifestaciones psiquiátricas y se pasa por alto que realmente lo que el paciente tiene es una tirotoxicosis que se está manifestando con síntomas neurológicos e inclusive tener en cuenta que pacientes con encefalopatía asociados a curvas térmicas muy elevadas y taquicardias desproporcionadas, en realidad lo que a veces nos están, esa es la triada característica para pensar en tormenta tiroidea, entonces la parte neurológica tiene un componente muy importante dentro de esta enfermedad. Importante en los pacientes ancianos,
pacientes mayores, recordemos, de 50 a 65 años, las manifestaciones clínicas realmente no van a ser las clásicas que uno lee, son pacientes que en realidad lo que pueden presentar es lo que se conoce como el hipertiroidismo apatético, y en estos vamos a encontrar hallazgos como depresión, fatiga, pueden debutar con fibrilación. Entonces son pacientes en los que hay que digamos, ampliar el umbral diagnóstico y siempre que se nos presente con estas manifestaciones, hacer el diagnóstico diferencial para no pasarlo por alto. Inclusive en los pacientes jóvenes, aunque las manifestaciones no tienden a ser tan floridas, dicen que cuando se evalúa la puntuación cognitiva hay un deterioro importante, tienden a marcar con muy baja puntuación. Otra de las manifestaciones asociadas, la debilidad es más del 50% de los pacientes, y también la parálisis periódica hipocalémica tirotoxicosa, que se da por esa liberación de insulina incrementada en contrarrespuesta a la respuesta adrenérgica importante que se da por la liberación de T4 y su efecto en los tejidos, con aumento de la bomba sodio-potasio ATPasa, hay disrupción de los canales iónicos, cambio en el potasio intracelular, que llevan a hipocalemia, hiperpolarización celular y parálisis periódica. Entonces, aunque no es muy frecuente, tenerla en cuenta también dentro de los diferenciales. Dentro del compromiso óseo, pacientes, digamos que dentro de la fisiopatología tenemos unos niveles de T3 aumentadas que hacen que se dé mayor actividad del osteoclasto. Se ha descrito que cuando hay ausencia del efecto de TSH disminuye la densidad mineral ósea. Hay cambios patológicos asociados como la osteitis fibrosa, la osteomalacia y la osteoporosis, por lo cual también debe ser un diagnóstico a considerar en este tipo de pacientes. Y adicional a eso, dentro del mecanismo de acción también hay una disminución de los niveles de 25-hidroxivitamina D con disminución de la absorción intestinal de calcio. Entonces, como vemos, por su múltiple efecto en casi todos los tejidos, son múltiples las manifestaciones y las consecuencias que puede tener no tratar e identificar de forma temprana esta enfermedad. Dentro de las ayudas diagnósticas, básicamente lo primero que debemos usar es el perfil tiroideo básico, idealmente de forma inicial una TSH y completar con la T4 libre, tener en cuenta que medicamentos como las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular pueden llevar a niveles falsamente elevados. Pacientes que luego de hacer el ejercicio juicioso tengamos una TSH suprimida pero una T4 libre, dentro de rangos normales debemos hacer uso de la T3 total, en este caso porque más o menos en el 10% de los pacientes lo que tenemos es una T3 tirotoxicosis. Entonces hay que recordar, pues ahorita vamos a mirar el algoritmo de enfoque, pero como este orden para hacer la aproximación dentro de las ayudas diagnósticas iniciales. Y también tener en cuenta que la T3 puede estar elevada en pacientes que tienen voces multinodulares de largo tiempo de evolución. La relación que les muestro acá también ha tomado importancia en el enfoque del paciente con tirotoxicosis, porque de acuerdo a los valores nos va a orientar hacia algunas enfermedades. Entonces, cuando la relación T3 total, T4 libre es mayor de 20, estamos a favor de enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico o adenoma tiroideo, y cuando esta relación es menor de 20, está más a favor de que nos encontramos frente a un paciente con tiroiditis. Entonces, tener en cuenta este dato cuando vayamos a evaluar la posibilidad diagnóstica. Algo que es importante tener en cuenta y es que se recomienda medir la TSH de todo paciente con fibrilación auricular de diagnóstico reciente, falla cardíaca descompensada de etiología no clara en ese paciente que curse con trastorno depresivo y en el síndrome constitucional en estudio. Son estos 4 escenarios importantes a tener en cuenta para evaluar como diagnóstico diferencial que estemos frente a un paciente con tirotoxicosis. Entonces, este algoritmo para ver cómo sería como la aproximación inicial a nuestro paciente, tenemos la sospecha de tirotoxicosis por todas las manifestaciones clínicas que encontramos. Posterior a eso, realizamos de forma inicial la TSH. Si la TSH está suprimida, la acompañamos de una T4 libre. Si la T4 libre está elevada, nos encontramos frente al diagnóstico de tirotoxicosis. En este caso, son múltiples las recomendaciones, pero se recomienda de forma importante en la actualidad, por su fácil disponibilidad, usar los anticuerpos antirreceptor de tirosina. En este caso, si están presentes, confirman la enfermedad de Graves con una especificidad de más del 99%, y si no están presentes, diríamos a considerar el uso de la gammagrafía de tiroides, que más adelante miraremos respecto a las ayudas imaginológicas, cuáles son las más adecuadas. Si tenemos esa T4 libre, normal, acompañamos el estudio de una T3 total.
Si la T3 total está elevada, tenemos una T3 toxicosis, que ya vimos que está en más o menos el 10% de la población y que se debe sospechar en pacientes con bocio multinodular tóxico de largo tiempo de evolución. Si está en rango normal, nos encontramos frente a un paciente con hipertiroidismo subclínico, tema que trataremos más adelante, o pacientes que ya empezaron tratamiento, porque recordemos que la TSH va a estar suprimida por mucho tiempo, pues durante varios meses al inicio del tratamiento, y realmente lo que va a empezar a afectarse primero son las hormonas tiroideas. También se puede encontrar este patrón en pacientes en estado de gestación. Recordemos que inclusive los cortes para TSH en los diferentes trimestres de la gestación tienden a ser muy bajos, digamos que en el primer trimestre 0.1, en el segundo 0.2 y en el tercero hasta 0.3, entonces hay que tener en cuenta en la población gestante estos cambios que se dan por las proteínas de unión a globulina. Y adicional a eso, también tener en cuenta este perfil en el paciente que puede corresponder a un eutiroideo enfermo. En el caso contrario, si tenemos una TSH normal o elevada, un paciente con alta probabilidad clínica de tirotoxicosis, completamos el estudio con la T4 libre. Si la T4 libre está alterada, en este caso ya lo que pensamos es que nuestro paciente puede tener un hipertiroidismo central, un adenoma pituitario secretor o una resistencia pituitaria a la TSH. En este caso se recomienda de forma inicial repetir la prueba y en caso de confirmar este perfil bioquímico, lo que debemos ayudarnos es de una resonancia magnética con énfasis en silla turca. Aquí hay algunas de las manifestaciones que hemos venido mencionando a lo largo de la charla y que pueden ser orientadoras también a la hora de hacer la aproximación al paciente con tirotoxicosis. Entonces tenemos un paciente con manifestaciones clínicas, un perfil bioquímico de tirotoxicosis y queremos hacer desde la clínica y desde todos los datos que hemos dado a lo largo de la charla una aproximación para saber cuál sería el cuadro más probable. Entonces el tiempo de evolución va a ser un dato muy importante, ya que pacientes que tienen más de 3 meses de evolución, lo primero que debemos considerar es que estén cursando con un hipertiroidismo primario. Si tienen menos de 3 meses, lo más probable, aunque no es pues la única opción, es que nuestro paciente tenga más una tiroiditis. Si tenemos ese paciente con más de 3 meses de evolución en el que estamos pensando en un hipertiroidismo primario, muchas de las guías sugieren que debemos mirar cómo están los ojos. Si los ojos están, digamos, normales, no tienen en este caso exoptalmos, podemos pensar si el cuadro lleva menos de 3 meses de evolución, que está cursando con una tiroiditis, esto estaría más a favor de esta presentación, o que es el inicio, puede ser también el inicio de un hipertiroidismo primario. En el caso de que encontremos el exoptalmos asociado al patrón de hipertiroidismo, de tirotoxicosis con más de 3 meses de evolución, ya con este hallazgo, ya que sabemos que está en más del 50% de los pacientes con enfermedad de Graves, se hace la confirmación. Entonces miremos que los hallazgos semiológicos son importantes e inclusive nos pueden llevar a confirmar una impresión diagnóstica. También es importante mirar cómo se encuentra la tiroides. En este caso se pregunta si la tiroides es o no dolorosa. Si es dolorosa, la mayoría de veces esto va a ser un hallazgo muy importante para pensar en el paciente con tiroiditis subaguda. Entonces va a ser un hallazgo indicador que nos va a llevar pues ya a pensar en tiroiditis. Si no es dolorosa, debemos evaluar si el paciente tiene bocio. Si el paciente tiene un bocio difuso, como les he descrito previamente, este va a ser muy orientador a pensar en enfermedad de Graves, que está más o menos presente en el 35% de los pacientes. Si lo que nos encontramos es un nódulo, debemos definir si es un nódulo único o son múltiples nódulos. Si es un nódulo único, esto va a ser muy orientador para que pensemos en un paciente con adenoma tóxico. Y si encontramos múltiples nódulos, lo que nos va a llevar a pensar más es que nuestro paciente tiene un bocio multinodular. Son una serie de hallazgos que si se suman en conjunto, pues le van a dar mayor valor a una probable impresión diagnóstica y nos van a llevar a hacer como una aproximación inicial adecuada. También es importante tener en cuenta si nuestro paciente ha tenido un cuadro viral o un trauma local reciente en los últimos 3 meses, porque eso también nos va a ayudar y nos va a orientar a pensar en que nuestro paciente puede estar cursando con una tiroiditis. Adicional a eso, también tener en cuenta la edad. Recordar que pacientes más jóvenes, entre 15 a 40 años, cuando el cuadro clínico es menor de 3 meses, la probabilidad va a estar más hacia la tiroiditis, aunque también puede ser el inicio de un hipertiroidismo primario. Si está en este rango, pues las principales a considerar entre los 15 a 40 años, tiroiditis y la enfermedad de Graves.
Y cuando tenemos pacientes menores de 50 años con un nódulo único, esto va a ser mucho más orientador hacia adenoma tóxico. Y cuando tenemos pacientes en rangos de edad mayores de 50 años, esto nos va a llevar mucho más a pensar en pacientes que asociados a nódulos múltiples van a estar cursando con un probable óseo multinodular. Dentro de las ayudas diagnósticas adicionales, aparte de nuestro perfil tiroideo inicial, tenemos también que va a haber un aumento importante de reactantes de fase aguda, que pueden ser muy inespecíficos. También en el hemograma podemos ver pacientes con leucocitosis, que sigue siendo un hallazgo que aunque presente tampoco tiene una especificidad importante. Pacientes que por la reabsorción y activación del osteoclasto van a tener hipercalcemia. También se alteran los niveles de albúmina dentro del perfil hepático, también por la reabsorción ósea importante que se está dando con formación. También podemos tener aumentos importantes de la fosfatasa alcalina. Importante que ayudas adicionales mencionadas como la tiroglobulina va a ser de gran valor en ese paciente que sospechamos que su tirotoxicosis sea facticia, donde vamos a encontrar valores suprimidos, y cuando la encontramos elevada, esto va a estar mucho más a favor de un paciente con tiroiditis o con exposición al yodo. Entonces esto es una ayuda adicional que también podemos emplear cuando estemos sospechando algunos de esos posibles escenarios. Respecto a la medición de niveles de anti-TPO, pues realmente se describe que niveles mayor de 100 en este contexto que estamos evaluando, es muy probable que sean sugestivos de un paciente con hachitoxicosis. En estos pacientes es importante que se recomienda iniciar dosis bajas de antitiroideos porque fácilmente pueden pasar de una tirotoxicosis a un hipotiroidismo profundo en cuestión de meses, pues en corto tiempo, en cuestión de días. También es importante tener en cuenta que los anti-TPO pueden estar presentes en más o menos el 70% de los pacientes con enfermedad de Graves, y pueden estar presentes también de forma transitoria en pacientes con tiroiditis subaguda y tiroiditis posparto, y que hay un porcentaje no despreciable de la población de pacientes sanos que también pueden tener positividad para esos anticuerpos. Dentro de las ayudas adicionales, esta ayuda es muy importante y también mencionada, los anticuerpos contra el receptor de TSH, como les mencionaba, con una sensibilidad y especificidad muy alta para el diagnóstico de enfermedad de Graves, una sensibilidad del 97% y una especificidad que va hasta el 99%, están directamente relacionados con la actividad de la oftalmopatía. Importante mencionar que valores muy altos desde el diagnóstico hacen que la probabilidad de remisión con medicamentos antitiroideos de entrada sea muy baja. Inclusive recomiendan medición posterior al tratamiento y describen que cuando hay niveles mayores de 12 unidades por litro al momento del diagnóstico, el riesgo de recaída en la enfermedad de Graves es más o menos el 60% a los 2 años y 84% a los 2 años. Y de entrada es una prueba que nos indica que sería mucho mejor llevar a este paciente a un manejo definitivo con yodo radioactivo porque tendría que tener mejor respuesta. Aunque recordando que si hay una oftalmopatía de moderada a grave, esta no sería la mejor elección y habría que pensar en manejo quirúrgico. Dentro de las ayudas diagnósticas adicionales tenemos la gamografía de tiroides. La gamografía de tiroides lo que va a hacer es usar un radiomarcador para determinar cuál es su atrapamiento o captación dentro de la glándula. Se describe que la gamografía con tecnesio 99 tiende a ser de menor costo, más disponible y tiene corta duración, por lo cual se prefieren muchos de los escenarios. El yodo 131 tiende a tener mayor papel en los pacientes con bolsio multinodular tóxico o adenoma tóxico. ¿Por qué se prefiere en estos contextos? Porque el tecnesio lo que hace es que atrapa pero no organifica el radiofármaco y puede mostrar como hipercaptantes o calientes nódulos que en realidad son fríos y requieren descartar malignidad. Entonces, más que todo en este contexto sería importante darle prioridad a usar yodo 131. Básicamente, los rangos de normalidad para estas pruebas en el uso de tecnesio 99 va a ser un atrapamiento del 2 al 4% y en el yodo 131 se va a describir como normal atrapamientos entre el 15 al 25%. Importante destacar que la sensibilidad de esta prueba para el diagnóstico de enfermedad de Graves es del 97.4%. Antes de realizar la prueba hay que tener ciertas recomendaciones para el paciente para que tenga una preparación y lleguemos a un diagnóstico adecuado. Entonces el paciente de entrada
pues como la mayoría van a ser mujeres, tenemos que estar seguros que no están en estado de gestación, entonces de manera inicial pues tener una prueba de embarazo negativa. De importante que estas mujeres que vienen lactando deben suspenderla luego de someterse a este tratamiento en las próximas semanas. Cuando el paciente viene en manejo con antitiroideos, estos deben suspenderse una semana antes. También mencionan que pacientes que vienen con manejo hormonal sustitutivo se debe suspender hasta 4 semanas antes. No deben consumir en los días previos sustancias que contengan yodo y no deben someterse a contraste intravenoso en los 2 meses previos. Esto hará que el rendimiento de la prueba sea adecuada y no se presenten complicaciones con su uso. En cuanto a las indicaciones de esta prueba, las principales que nos mencionan las guías son ese nódulo tiroideo único con TSH suprimida, para evaluar hiperfuncionalidad, el bocio multinodular, incluso describen que sin TSH suprimida, en el diagnóstico de tejido tiroideo ectópico, en el paciente con hipertiroidismo subclínico en el que buscamos un tejido hiperfuncionante oculto, y en el paciente con sospecha de bocio retroexternal. Entonces aquí vemos cómo esta ayuda diagnóstica puede tener diferentes niveles de captación. Entonces vemos aquí una glándula normal, vemos este paciente con bocio difuso hipercaptante que va a tener una captación difusa del radiofármaco. Aquí las principales a considerar, como les mencionaba, son la enfermedad de Graves, aunque también puede ser un patrón de captación asociada a hashitoxicosis, adenoma hipoficiario productor de TSH y a una tiroiditis en fase de recuperación. Pero este patrón es más patognomónico de la enfermedad de Graves. Cuando tenemos un bocio que es difuso pero hipocaptante, la principal etiología a considerar es la tiroiditis. También se describe pacientes con tirotoxicosis por amidarona, con ingesta excesiva de hormona tiroidea o con tiroiditis actínica. Cuando vemos que hay un nódulo hipercaptante, localizado, ya les había descrito que este es el patrón más típico del pues es un patrón patognomónico del paciente con adenoma tóxico. Y cuando hay múltiples nódulos hipercaptantes, este sí va a ser el patrón del bocio multinodular. Entonces vemos como dentro de los hallazgos imaginológicos de la gamografía son muy orientadores a irnos por uno u otro patrón. Importante mencionar lo que les había dicho, que cuando tenemos este patrón y hay sospecha de un consumo exógeno de la hormona, la tiroglobulina nos puede servir mucho, porque en este caso de consumo exógeno de tiroiditis facticia, lo podemos encontrar, vamos a encontrar la tiroglobulina disminuida, a diferencia de la tiroiditis, donde lo vamos a encontrar elevada. Otras ayudas diagnósticas a considerar y que por su disponibilidad, fácil realización, hay que tener en cuenta es la ecografía de tiroides. Se describe que aunque no es indicada de forma rutinaria, tiene una utilidad muy importante en la evaluación de nódulos palpables, pero recordemos que ese paciente que tiene un nódulo solitario único con una TSH suprimida, el examen de elección es la gamografía. Ese paciente tiene indicación clara de ser llevado a gamografía, pero en la evaluación adicional de otros nódulos palpables, la ecografía puede tener un rendimiento importante con una sensibilidad para la enfermedad de Graves que asciende hasta el 95.2% y una especificidad del 90%, que nos va a ayudar a estimar el tamaño de la glándula, a detectar nódulos, evaluar el contenido coloide y además nos va a evaluar esa vasculatura por medio del Doppler, donde se describe un patrón que también es patognomónico de la enfermedad de Graves y es el infierno tiroideo. Aquí vamos a ver como un mosaico de colores y esto va a estar dado por los chun arteriovenosos que se producen en esta enfermedad. Luego de hacer pues como toda la aproximación inicial a la definición, las manifestaciones clínicas, cómo llegar a un diagnóstico oportuno, cuáles son esas características orientadoras que nos van a llevar al diagnóstico y las ayudas tanto bioquímicas como imaginológicas para llegar al diagnóstico, tenemos ya que considerar la parte del tratamiento. Entonces, dentro del tratamiento, teniendo en cuenta los diferentes escenarios que he mencionado a lo largo de la charla, voy a tocar los más importantes. En el paciente con hipertiroidismo subclínico, básicamente este paciente va a ser en la mayoría de veces asintomático. Vamos a tener importante aquí diferenciar de la tiroiditis silente, por lo cual siempre se sugiere hacer un nuevo control de perfil tiroideo en 3 meses. Si la TSH persiste menor de 0.1, aquí se habría, como les mencioné previamente, que hacer el diagnóstico diferencial con el bocio multinodular o un adenoma tóxico usando la gamografía con yodo. Pero lo usual en este paciente es que se haga un seguimiento clínico juicioso.
¿Cuándo vamos a considerar en este escenario usar antitiroideos orales? Pacientes que tengan osteoporosis, fibrilación auricular, disfunción ventricular izquierda, mayores de 65 años o con factores de riesgo cardiovascular importantes. Este sería como el escenario a tener en cuenta en el paciente con hipertiroidismo subclínico. Respecto a la tiroiditis, debemos recordar que esta condición es autolimitada. No está indicado el tratamiento con antitiroideos, situación que tiende a presentarse muy frecuentemente en la práctica clínica, y es que llega el paciente en esa fase donde el perfil bioquímico nos muestra una tirotoxicosis, se inicia suplementación hormonal y lo que se hace es que se lleva al paciente a un hipotiroidismo profundo. Entonces esta es una condición que hay que saber reconocer, llenarnos de elementos y nunca iniciar manejo antitiroideo en un paciente ni que usted no esté seguro de cuál es la etiología, porque lo que va a hacer en vez de ayudar al paciente es hacer daño. Aquí el manejo básicamente con beta bloqueadores va a ser el tratamiento de elección para manejar todas esas manifestaciones sistémicas que se presentan. En caso de que el paciente tenga intenso dolor, se puede dar un curso de AINES, más o menos dicen que 2 a 4 semanas, teniendo en cuenta pues que hay que hacer un estrecho seguimiento de la función renal. Casos de que el dolor sea muy intenso, refractario a estos manejos previos, se puede considerar el uso con esteroides orales. En este caso se recomienda prednisolona más o menos de 20 a 40 miligramos por 2 semanas, y sería básicamente en este paciente manejo sintomático y seguimiento clínico. Recordemos que no hay pues como ninguna indicación de iniciar manejo antitiroideo. En la enfermedad de Graves, muy importante decirle al paciente que debe suspender el tabaquismo. Es la primera medida que debe implementar, porque si no lo hace, esto va a empeorar la orbitopatía, va a reducir la efectividad de los medicamentos. Entonces es como la primera conducta o medida que debemos tener en cuenta cuando iniciamos el tratamiento del paciente. Medidas de elección en este tipo de paciente va a ser la ablación tiroidea con yodo radioactivo. Los antitiroideos pueden usarse en manifestaciones leves o como preparación previa para llevar al paciente a un manejo definitivo. Recordar que hay unos predictores que nos van a hablar de mayor probabilidad de recaída en el paciente que inicia manejo con antitiroideos, que son aquellos pacientes jóvenes de sexo masculino que están todavía con tabaquismo y que tienen bocios grandes. En estos pacientes la probabilidad de recaída asociada a unos niveles de anticuerpos contra el receptor de TSH elevados desde el ingreso, mayor de 12 unidades, van a ser predictores a tener en cuenta y que de entrada ya nos deben hacer orientar más por una terapia definitiva. Dentro de las líneas de manejo para la enfermedad de Graves tenemos los beta bloqueadores, estas para modular toda la respuesta sistémica, el temblor, las palpitaciones, la diaforesis. Está descrito que asociado el uso de beta bloqueadores con metimazol hay una mejoría importante de la fatiga y disnea descrita por el paciente. Se deben buscar metas de frecuencia cardíaca menores de 90 latidos por minuto, tener en cuenta la precaución a tener pues, con pacientes con asma o bloqueo cardíaco, y los diferentes beta bloqueadores que podemos usar. En nuestro medio, pues el de mayor uso, el propanolol, podemos usarlo a dosis de 20 a 40 miligramos cada 8 a 12 horas, dependiendo de la respuesta que tenga nuestro paciente al tratamiento. Los antitiroideos. Dentro de los antitiroideos pues tenemos dos grupos, el metimazol y el propiltiuracilo. Recordemos que la dosis inicial en nuestros pacientes más o menos respecto al metimazol 0.5 miligramos kilo día, y en el propiltiuracilo de 5 a 10 miligramos kilo día, llegando en escenarios de manifestaciones leves más o menos a una dosis de 10 a 15 miligramos, en el paciente con manifestaciones graves hasta 20 a 40 miligramos, y el propiltiuracilo con una dosis que puede ascender hasta 50 a 150 miligramos cada 8 horas. Recordemos que lo ideal del tratamiento antitiroideo es, con la respuesta y el manejo y seguimiento en el tiempo, lograr llegar a las dosis menores necesarias para que ese paciente se controle. Entonces, dosis de mantenimiento en este escenario más o menos de 5 a 10, y en el paciente con propiltiuracilo uno busca una dosis de mantenimiento efectivo más o menos 50 miligramos cada 8 a 12 horas. Importante mencionar que la respuesta con el metimazol tiende a ser más rápida. Con el propiltiuracilo sí se va a tener que esperar un poco más de tiempo para lograr una respuesta efectiva. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, se debe hacer con niveles de T4 libre cada 4 a 6 semanas. Recordar que los niveles de TSH van a estar suprimidos por varios meses, y esta no sería pues la mejor medida para hacer el seguimiento. De elección va a ser los niveles de T4 libre. En cuanto al metimazol, tiende a ser en la mayoría de escenarios el medicamento de elección.
por su eficacia, vida media y duración de acción más prolongada. El hecho de darlo solamente una vez al día tiende a ser muy favorable para la adherencia del paciente. Tener en cuenta que en contextos como el primer trimestre del embarazo está contraindicado por su asociación con aplasia cutis y atrofia de coanas, y también que en el escenario de tormenta tiroidea, el propiltiuracilo, por su poder de conversión periférica, en el bloqueo de la conversión periférica de T4 a T3, va a tener una mayor indicación. Entonces serían como los dos escenarios a tener en cuenta. El seguimiento, entonces, como ya les mencioné, va a ser más o menos cada 4 a 6 semanas con niveles de T4 libre. Recordar que la TSH va a permanecer suprimida por mucho tiempo. Y una vez se logre llevar al paciente a un estado tiroideo, el control ya se hace más o menos cada 2 meses. De manera paulatina se puede empezar a descender la dosis de beta bloqueadores hasta lograr pues su retiro completo. Y recordar que la dosis del antitiroideo se reduce de manera lenta hasta lograr la dosis mínima necesaria para mantener al paciente en un estado eutiroideo. El tratamiento va a tender a ser más o menos de 12 a 18 meses. Es importante mencionar que hay una alta tasa de recaída descrita, más o menos en el 55% de los pacientes, más frecuente en el primer año, y se puede prevé, más que todo en aquellos pacientes que tienen una manifestación grave del hipertiroidismo, óseos grandes, niveles altos al inicio de T3 y T4, con TSH que persisten en el tiempo suprimidas y, como les mencionaba, con altos niveles de anticuerpos contra el receptor para TSH. Recordar que estos medicamentos no están libres de efectos adversos, más o menos en el 5% de la población se describe prurito, artralgias y molestias gastrointestinales. La alteración en el conteo de granulocitos, que va a ser pues la granulocitosis, va a ser la manifestación de las más graves asociadas a la enfermedad. Siempre hay que hacer un hemograma y un perfil hepático al inicio de estos medicamentos y darle al paciente signos de alarma, recordarle que si empieza a tener úlceras orales, fiebre o adenofagia, en el contexto de consumo de estos medicamentos debe presentarse de forma inmediata al servicio de urgencias para que se le haga un hemograma y se tomen conductas. Importante tener en cuenta que también hay asociación con hepatotoxicidad, más o menos en 0.1 a 0.2% de los pacientes, esto más asociado al consumo de propiltiuracilo. También que puede inclusive manifestarse como necrosis hepática fulminante, y los pacientes con metimazol tienden a tener más alteraciones colestásicas. También recordar que pueden haber presentación de vasculitis ANCA en el paciente con consumo de propiltiuracilo y otras manifestaciones mucho más raras en su presentación, como la anemia plástica, trombocitopenia y la hipoproteobinemia. Respecto a otras líneas de acción o de manejo, tenemos el yodo radioactivo. Como les he venido mencionando, tiende a considerarse en muchos de los escenarios la primera línea de manejo, en especial en aquellos pacientes que tienen manifestaciones graves de la enfermedad, obviamente previo a lograr un control con antitiroideos. Recordemos que va a estar contraindicado en lactancia, gestación, cuando hay un nódulo tiroideo que tiene biopsias sospechosas, o cuando tenemos un paciente con orbitopatía moderada a grave. En el paciente con orbitopatía leve podría considerarse su uso, pero teniendo en cuenta que hay recomendaciones sobre el empleo de profilaxis con esteroides que se pueden iniciar más o menos 1 a 3 días después del manejo. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo vamos a tener para la enfermedad leve o inactiva para que tengan mayor riesgo de progresión a orbitopatía en los pacientes de los que se usa yodo radioactivo? Aquellos con tabaquismo, con nivel de TT pretratamiento muy alta, títulos altos de anticuerpos contra el receptor de TSH, aquellos que tuvieron hipotiroidismo no tratado después de la terapia con yodo. Tener en cuenta que en esos pacientes son en los que con orbitopatía leve van a tener mayor riesgo de progresión y tienen indicado el uso de estas dosis de esteroides. Importante mencionar que el yodo radioactivo puede empezar a hacer su efecto después de la dosis dada al paciente, más o menos a los 6 meses, entonces no va a ser un efecto inmediato, y por eso lo que hay que hacer es un seguimiento juicioso del paciente. Inclusive si no se logra respuesta con una primera dosis, el 10 a 20% de los pacientes pueden requerir una segunda dosis y tener una respuesta adecuada. Lo ideal es hacer luego del manejo seguimientos seriados con T4 libre, y más o menos se debe hacer a las 6 semanas del tratamiento. Respecto a la cirugía tiene una alta tasa de éxito. Se ha comparado tiroidectomía total versus parcial.
mostrando que hay mayor rendimiento cuando se hace tiroidectomía total, sin diferencia en las complicaciones. Básicamente en estos pacientes hay que iniciar el reemplazo temprano de la levotirosina y hacer un control seriado con TSH más o menos a las 6 a 8 semanas. ¿Cuándo considerar cirugía? Entonces, en bocios grandes mayores de 80 gramos, cuando el paciente tiene síntomas compresivos, malignidad, baja captación de yodo en la gamografía, cuando tiene orbitopatía moderada severa, porque recordemos que aquí el yodo está contraindicado, cuando tuvo efectos adversos con las antitiroideos y tiene contraindicaciones para la terapia con yodo, como sería el caso, por ejemplo, de una materna que esté en manejo antitiroideo y no tenga respuesta o tenga efectos adversos asociados y no se puede realizar terapia con yodo, entonces sería el escenario para considerarlo. En pacientes con tormenta tiroidea también se tiende a considerar, pero en menos del 1% de la población, y cuando el paciente así lo prefiera, pues también habría que evaluar riesgo-beneficio y definir si esta puede ser una medida adecuada. Otras opciones de manejo como los esteroides, el litio, la colestiramina, la carnitina y el rituximab están descritos, pero realmente las 3 líneas de manejo con antitiroideos, yodo y cirugía son las que siempre debemos tener presentes y las que probablemente lleven a nuestro paciente a resolución. Entonces recordemos que si tenemos al paciente con enfermedad de Graves, con las manifestaciones clínicas, la presentación leve, podría considerarse el uso de antitiroideos, siempre que vayamos a iniciar antitiroideos, tener un hemograma basal y una función hepática del paciente y darle los signos de alarma para granulocitosis, hacer un seguimiento más o menos cada 4 a 6 semanas con niveles de T4 libre, se suspende de 12 a 18 meses y luego se hace una vigilancia cada 2 a 6 meses con recaídas, más o menos cuando el paciente tiene recaída hay que considerar el yodo de la cirugía y adicional a eso, cuando el paciente tiene una remisión, hacer seguimiento anual. Cuando la manifestación es moderada a grave, recordemos que las opciones tenemos yodo radioactivo y cirugía. El yodo radioactivo, recordemos que está contraindicado en lactancia y gestación, en nódulo tiroideo con biopsias sospechosas o en orbitopatía moderada grave. En este caso nos iríamos al contexto de la cirugía, que indicaciones adicionales son bocios mayores de 80 gramos, captación baja de yodo o pacientes con efectos adversos asociados al uso de medicamentos. Bueno, adicional a eso, en el bocio multinodular y adenoma tóxico, pues ya les mencioné que tienden a ser trastornos permanentes, que se requiere la mayoría de veces como manejo antitiroideo inicial para control del perfil bioquímico y posteriormente considerar de elección en estos pacientes el manejo con yodo radioactivo o cirugía, teniendo en cuenta todas las comorbilidades y si hay o no presencia de síntomas obstructivos. Pues realmente hasta acá llega la charla de tirotoxicosis, faltarían algunos datos sobre tormenta tiroidea, creo que podríamos dejar por acá y conocer pues como qué dudas tienen sobre la revisión y algunas intervenciones adicionales. No sé qué considera el doctor Juan José. Natalia, buenos días, muy buenos días a todos. Me pareció excelente la charla. También estoy de acuerdo contigo en dejar mejor un espacio para la discusión y para algunas preguntas que han hecho en el chat. Me parece que diste un enfoque pues, demasiado completo de la enfermedad, del algoritmo muy bueno. Muy chévere que hayas dicho lo de las manifestaciones clínicas que guían al diagnóstico y que podríamos hacer diagnóstico basados en algunas manifestaciones clínicas. Y bueno, muy completa la charla. No sé si el profe Néstor López, el endocrinólogo, tenga algún comentario sobre la charla o si no, podríamos responder algunas preguntas que han hecho en el chat. Buenos días para todos. ¿Me escuchan, Juan José? Sí, profe. Doctora Natalia, muchísimas gracias. Ha sido una excelente presentación, muy completa. Me parece que está muy bien desglosada y excelente. Muchas gracias, doctora Natalia. Muchas gracias, doctora, a usted por acompañarnos el día de hoy. Pienso que pues abordaste muy bien unos temas bien interesantes, bien importantes, que es el abordaje clínico, el abordaje bioquímico y el abordaje estructural, ya sea por ecografía o por una gamografía de tiroides, que yo creo que la mayoría de los pacientes hacemos eso como en la práctica diaria. Un par de acotaciones como prácticas, de pronto dentro de la clínica, de pronto o resaltar. Las personas mayores, te digo que los pacientes mayores, usualmente por encima de 60, 65 años,
no tanto de 50, pues podemos ver un hipertiroidismo apático, como bien tú lo dijiste. Hay que estar muy alertas nosotros como clínicos, que hay pacientes que pueden tener síntomas que pudieran parecer como un hipotiroidismo, pero realmente es un hipertiroidismo apático. Con respecto a las pruebas bioquímicas, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor. Ok. Sí, a veces hay falsos positivos, por ejemplo, en alteraciones de la TSH principalmente, que también de T4, y es que últimamente se ha puesto de moda utilizar biotina. Ustedes ven que muchas de las mujeres que vemos en consulta usan biotina para la caída del cabello, incluso es formulada por clínicos, por médicos, por dermatólogos. Eso nos puede alterar las pruebas de función tiroidea. Entonces también hay que estar muy alertas ante esto y decir que suspenden ese tipo de sustancias para evitar alteraciones en la interpretación de los laboratorios. ¿Qué otra cosa así como importante? Yo creo que no, pasemos a la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctora Natalia, muy amable. Gracias, doctor, a usted. Profe, nos hacen una pregunta en el chat, no sé si la quiera responder, profe, o yo puedo hacer también pues, algún comentario al respecto. La primera pregunta es, cuando se sospeche una tirotoxicosis por amidabrona, ¿podremos dar una prueba terapéutica con corticosteroides o necesariamente debemos diferenciar el subtipo de tirotoxicosis por amidabrona? Muy buena pregunta, Juan José. Entonces, yo sí pienso, hemos tenido aquí algunos casos de tirotoxicosis por amidabrona, no es tan infrecuente. Los glucocorticoides, como ustedes saben, no son medicamentos inocuos. Entonces, preferimos, o yo prefiero en principio, tener una alta probabilidad de que el paciente tenga una tiroiditis asociada por amidabrona tipo 2. Entonces, los que son principalmente las que se asocian con destrucción de la glándula tiroidea. ¿Cuáles son las características principales de la tirotoxicosis inducida por amidabrona tipo 2? La primera es que usualmente tienen ausencia de bocio, primera. Si uno hace una gamografía de tiroides, usualmente tiene una captación, una radiocaptación baja, básicamente. Y en la ecografía hay una ausencia o una disminución de la hipervascularidad. Entonces, estos pacientes probablemente estén cursando con una tiroiditis asociada por amidabrona tipo 2. Entonces, en los pacientes probablemente sea de elección adicionar tratamiento con glucocorticoides. Ahora, si el paciente tiene una sospecha alta de tipo 1, en la cual la ecografía de tiroides muestra que hay una hipervascularidad, que es muy importante medirle a estos pacientes ecografías con Doppler. Si tiene anticuerpos presentes, si el paciente tenía previamente un bocio o tiene bocio, probablemente ese paciente no se beneficia de glucocorticoides. Hay que estar obviamente pendiente de la evolución clínica del paciente, pero yo sí prefiero ir como con una alta sospecha de una tiroiditis tipo 2 para comenzar glucocorticoide. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Y sí, pues recordar que la tipo 1, el tratamiento en general es con antitiroideos, a diferencia de la tipo 2 que está diciendo el profe que es la que se beneficia. Nos hacen otra pregunta, profe, ¿cómo manejar la necesidad de antitiroideos en una tormenta tiroidea asociado a la necesidad de suspenderlos para hacer la gamografía de tiroides? No sé si Natalia quiere responderla o la responde el profe, pero yo creo que se tocó pues como en la charla también. Natalia. Doctora Natalia. Sí, profe, espérame, es que tenía un problema con el audio. Pues realmente cuando nos aproximamos al paciente con tormenta tiroidea, pues algo que tal vez no sé si lo mencioné, como les decía, el manejo de elección en este caso va a ser con profiltiracilo, aunque hay otras opciones adicionales asociadas que por el tiempo pues no se pudieron tocar. Pero realmente en este paciente, pues una vez se tenga, lo ideal inicialmente es el manejo con el medicamento, o sea, hay que llevarlo, primero lo que hay que hacer es controlar toda esa respuesta, conversión hormona de la periférica de la hormona y toda la respuesta pues endógena sistémica que se está dando. Y una vez se tenga controlado al paciente, sería el momento pues como para definir qué medidas terapéuticas adicionales usar, si se lleva a cirugía
pero lo ideal en ese paciente de forma inicial es hacer pues como el manejo médico. No habría que, digamos, llevarlo a una gamografía de forma inmediata, y menos en el contexto de una tormenta, porque en este caso pues lo que habría sería deleterio para el paciente. Entonces lo que prima es el manejo médico, o sea, realmente una urgencia para llevar al paciente a una gamografía no, y si se requiere algún estudio adicional, pues vimos que la ecografía tiene una especificidad y sensibilidad importante, y en este paciente pues veríamos ese patrón de tormenta tiroidea. Entonces hay otras opciones adicionales a considerar, y no sería pues como la gamografía de tiroides el examen de elección en este contexto. Excelente respuesta, doctora Natalia. Enfatizar en que en una tormenta tiroidea la emergencia es tratar al paciente. Antitiroideos, betabloqueador, glucocorticoides cuando esté indicado, tratamiento con yoduro de potasio, colestiramina y el tratamiento emergente del paciente. La gamografía no es una emergencia en ese momento. Entonces, de acuerdo. Se le haría después, con el tiempo, cuando el paciente esté estable ambulatoriamente, si es que está indicado. ¿Cuál es nuestra experiencia realmente? No es lo que nosotros hacemos, si ustedes lo han visto, los que trabajamos aquí en el Hospital San Vicente de Río Negro, tratar la emergencia en ese momento. Si tenemos la opción de dar un tratamiento definitivo, que para la gran mayoría de los pacientes que nos han llegado en los últimos años ha sido la cirugía, preparamos al paciente para una cirugía, obviamente teniendo un adecuado control médico. Entonces, usualmente, perdón, el control, como dijo Natalia, lo primordial y la urgencia es el tratamiento médico y estabilizar al paciente primero. Perfecto, profe, muchas gracias. Y hay Ahora, otras... Sí. perdona un segundito. Ahí, y en la mayoría de los sitios no tenemos gamografías como de entrada, y pues obviamente no es una urgencia. Pero la ecografía es útil muchas veces porque nos brinda importancia como diagnóstico diferencial si el paciente tiene de pronto un bocio multinodular tóxico, o si encontramos realmente un bocio gigante que no tiene multinodularidad. Probablemente hacemos ante un Graves. Los anticuerpos antirreceptor de TSH, si los tenemos disponibles, son muy importantes, perdón, serían muy útiles en ese contexto, porque no es nada invasivo y son positivos, pues nos confirma la enfermedad de Graves, por ejemplo, si estamos buscando la etiología en ese momento. Muchas gracias. Perfecto, profe, muchas gracias. Y nos hacen otro par de preguntitas que son muy más rápidas, que si hay o qué conducta o si todavía se debería de usar la estrategia como de inhibir con antitiroideos y reemplazar con hormona tiroidea. Pues eso se había descrito en varias ocasiones, pero hoy en día pues se prefiere dar solamente antitiroideos. La estrategia de reemplazar la hormona tiroidea se asocia a más efectos adversos, pero no sé, profe, usted qué experiencia tenga al respecto o si alguna vez lo ha La usado, tuve, algún escenario en especial. ya. Alguna vez la vi usar cuando estaba en formación hace muchísimos años, tal vez hace más de 20 años. Eh, a veces lo utilizaban algunos de mis profesores, pero realmente en ese momento no hay evidencia alguna. De hecho, como lo viendo dices, Juan José, pueden haber efectos secundarios. De hecho, hace poco vimos un paciente el año pasado que venía en tratamiento así y nos tocó hospitalizarlo a una tormenta tiroidea. Entonces, realmente en ese momento no tiene una cabida en el tratamiento de paciente alguno, ni tampoco tiene evidencia clínica. Perfecto, profe. Y la última pregunta es que si los TRAPS son lo mismo que el TSI, pues la respuesta es sí, eso es un método que se utiliza para detectar los anticuerpos. Ya, yo creo que no hay como más preguntas en el chat, profe. Y para efectos prácticos, como dices Juan José, es lo mismo, ¿no? Aunque cuando uno dice que los totales, si uno mira totales, son bloqueadores y estimulantes. Pero para efectos prácticos, cuando uno pide TRAPS aquí en Colombia, son los mismos estimulantes. Excelente, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Natalia. Excelente presentación y feliz día para todos.